¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas de Es Diario? Bienvenidos a Es Política, ya saben, ya lo conocen, el programa de debate, tertulia y análisis de todos los temas de actualidad más destacados de cada semana. Y desde luego esta semana tenemos muchos, desde los WhatsApps hasta, en fin, todas las derivadas que han tenido esa filtración, como decimos, de los WhatsApps entre Sánchez, entre el presidente del gobierno y miembros, y Ábalos, quien fue su ministro de Fomento, también WhatsApps entre Ábalos y Nadia Calviño, en fin. Mucha actualidad. También tendremos un debate interesante aquí sobre la tauromaquia. Nos va a contar nuestra invitada Beatriz Borrás, diputada de Más Madrid, pues lo que están poniendo en marcha, y tendremos un debate, yo creo que muy interesante, sobre la tauromaquia y muchas otras cuestiones aquí en Es Política. Paso ya a presentar a mis invitados. Iván Campuzano, economista, ¿qué tal estás? Un placer estar con vosotros hoy. Y Beatriz Borrás, diputada de Más Madrid en la Asamblea. Un placer, Beatriz. Es la primera vez que vienes. Un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias, con mucha ilusión. Un placer. Como decía, mucha actualidad, pero desde luego el tema de la semana han sido esos WhatsApps de Sánchez con Ábalos. Todavía, bueno, pues no sabemos de dónde han salido esos WhatsApps, ¿no? Parece que Ábalos dio la autorización, al menos de parte de la publicación de esos WhatsApps, de unas conversaciones de las que él forma parte también, la autorizó, dice que no filtró, dice que que dio parte de esos WhatsApps a una persona de su confianza, de su defensa. Puede haber otras posibilidades de quien haya filtrado eso. Sería grave que fuera lo que deslizan desde el gobierno, la propia Guardia Civil, la propia UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. También es una posibilidad que está encima de la mesa, pero en fin, sea quien sea, están los WhatsApp publicados por el diario El Mundo y aquí hay dos derivadas, la propia filtración en sí misma como también el contenido de los propios WhatsApps. Vamos a recordar, para contextualizar nuestra audiencia, los más destacados de esta semana. Por ejemplo, podemos ver alguno en pantalla de cómo Sánchez hablaba del rescate de Europa con Ábalos y decía que, bueno, que hay que verlo bien, que es una cuestión que hay que pensarla bien. Se decantaba Sánchez por el rescate de Europa y no por IGM, que era otra de las compañías rescatadas. Recordemos, un rescate que al final es un préstamo que la compañía también ya ha devuelto o está en vías de devolución. En todo caso, se decantaba por una. 5 días después, se produce en esta conversación de esa llamada, según acredita la UCO, un informe de esa llamada de Begoña Gómez, de la pareja del presidente del gobierno, con Javier Hidalgo, con el CEO de Air Europa. En cualquier caso, hoy también en El Español han salido han publicado un audio de la novia de Aldama, poniendo en el foco a Ábalos. Fundamentalmente a Ábalos, diciendo que de por medio había 500.000 euros que parece presuntamente, siempre, en fin, hay que respetar y mantener la presunción de inocencia, presuntamente le habían dado a Koldo para que Koldo se lo diera a Ábalos 500.000 euros para favorecer, para impulsar ese rescate de Air Europa. No sé si podemos escuchar el audio que publica El Español y contextualizamos nuestra audiencia. A casa de Pepe, y Pepe les tenía una bolsa con cerca de $500.000 a él y a Koldo. Willy. En Puerta del Hierro. Sí, pero a casa de Pepe Hidalgo, no fue a casa de Javi, Pepe Hidalgo. Ya. Y cogió Pepe y dice, bueno, pero contad el dinero, no sé qué. Estaba muy interesado en que Koldo, un Víctor, esto fue como un Víctor, estaba muy interesado en que Koldo contara el dinero de la bolsa. Y entonces se mosquearon los dos y fue Víctor el que le dijo, Pepe, ya lo cuento yo, como diciendo... Bueno, Beatriz, tenemos ya estos, parece que dentro de los WhatsApp, más allá de lo de petarda, más allá, en fin, podemos decir un poco del salseo político, que está también el tema de Europa, que creo que es lo más relevante de todos los WhatsApps que hemos visto, ¿no? El tema de Europa, en esa conversación entre Sánchez y Ábalos, ahora también, como acabamos de escuchar con este audio de la novia de Aldama, que pone en el foco a Ábalos. Parece que, en fin, de los ministros en su momento de Sánchez, quien tenía más interés era Ábalos en que se produjera ese rescate en favor de Europa, ¿no? Bueno, como bien decías, yo creo que aquí hay dos debates, ¿no? Uno es cómo se produce la filtración, sí, que a mí eso es algo que me parece preocupante, luego lo hablamos, sí. Y otro es el contenido. Yo creo que lo que hemos visto hasta ahora, la verdad que no me parece algo como realmente de la magnitud, ¿no? de la que parece que se está hablando. O sea, parece que aquí se han hecho las filtraciones del Watergate, ¿sabes? O sea, cuando lo que hemos visto es 4 mensajes de pájara y petarda. No me parece que sea el nivel de importancia que se le está dando. En cualquier caso,
Comentabas el tema del rescate de Air Europa. Sí que es verdad que hay un contenido político. Ya te digo que a mí me parece que hay que ver cómo se hacen esas filtraciones, porque creo que también aquí hay una cosa de seguridad nacional que hay que ver también un poco, pues bueno, si este tipo de filtraciones se deben producir o no. Pero en cualquier caso, a mí lo que me parece con lo de Air Europa es que está bien que el presidente de un gobierno esté al tanto y promueva o deje de promover, ¿no?, las operaciones que puede producir una empresa del calibre de Air Europa, que da un servicio a los ciudadanos, que aporta a la economía española, a la economía madrileña, y en ese sentido yo creo que está bien tener un presidente que precisamente se preocupa por eso, se preocupa por el Estado, por el saneamiento que puedan tener unas u otras empresas, y en cualquier caso este rescate está auditado y se ha hecho de una manera que sepamos hasta ahora correcta. Entonces, la verdad que yo, en mi opinión personal, no entiendo el revuelo que se está generando. ¿Debería, Iván, dar explicaciones, al menos Sánchez, para, en fin, si hay algún tipo de pregunta, pues poner la respuesta encima de la mesa? Esto de rendir cuentas, la accountability que llaman los politólogos. Bueno, estamos de acuerdo en que Pedro Sánchez no es precisamente la persona más transparente que ha pasado por el Congreso de los Diputados. Lo hemos visto en muchos temas de importancia, por ejemplo, temas relacionados con la seguridad nacional, temas, por ejemplo, del Pegasus. Seguimos esperando las explicaciones del apagón. Es decir, que realmente todavía se le quedan muchos temas en la, digamos, ¿no?, en la chistera pendientes de responder, y yo creo que en este caso pues ocurrirá otra vez lo que ya venimos acostumbrados a ver. Lo que queda claro es que, si bien es cierto los WhatsApps de intercambio, yo estoy de acuerdo con Beatriz, lógicamente pues al final lo que puedan opinar unos u otros respecto a ellos pues es un tema personal. ¿Pero ves algún tema... tipo de delito en esos WhatsApps de Sánchez con Ábalos? Lo que vienen a contrastar, y yo creo que en este caso pues es un toque de atención de Ábalos a Pedro Sánchez de que puede seguir tirando de la manta. ¿Tú crees que las filtraciones de Ábalos? Hombre, no ha dado la autorización, por lo tanto es consciente de que esto iba a salir, y como es una parte, al final puede que no sea todo de él, pero habrá parte seguramente que tenga que ver o que pueda estar relacionada con él. En cualquier caso, al final lo que deja claro es que lo que hemos visto es que si Begoña Gómez, que aparece en el informe Lauco, que no deja de ser la mujer del presidente del gobierno, hace una llamada y 5 días después se desbloquea, podemos estar de acuerdo de que en este caso pues es difícil no dejar de juntar las piezas y todo lo que podamos llegar a pensar. Por supuesto, al final la justicia tiene otros tiempos, pero los ciudadanos yo creo que son muy conscientes de que haya habido un entramado muy sospechoso. También tenemos que tener en cuenta que luego Javier Hidalgo ha dado dinero a empresas como Globalia, que luego resulta que financiaban máster de la mujer del presidente. Es decir, que la relación está todo al final muy intrincado entre sí, y luego por supuesto puede estar auditado y podemos tener en cuenta de que pudiera haber alguna salvaguarda legal, pero lo que tenemos que tener también en cuenta es que ha sido uno de los rescates más rápidos y que había más de 72 empresas que lo solicitaron. Empresas grandes, empresas que apoyan y que tienen que ver unas condiciones similares, incluso hasta la propia IAG, que se encontraba en una situación similar, mismo sector, mismo tipo de cliente, misma situación, y que al final resulta que IAG le resultaba extraño al presidente del gobierno, pero resulta que Air Europa podía hacerlo. Además, que dio un dividendo de 35 millones de euros unas semanas antes. Oiga, si usted tiene 35 millones de euros para repartirse entre los socios, ¿por qué usted está pidiendo 500 millones de euros de rescate? Faltan, por tanto, explicaciones por parte... ¿La estrategia de comunicación del gobierno está siendo correcta? Pues también es otro debate que está encima de la mesa. Porque lo que dicen que ante momentos de desgaste o de crisis, lo primero siempre es elegir un portavoz, al menos, y que dé algún tipo de explicación. ¿Está siendo correcta el no dar explicaciones por parte del gobierno? Mira, yo creo que la transparencia siempre es fundamental, y creo que cualquier gobierno, también yo estoy en la Asamblea de Madrid, también el de la Comunidad de Madrid, muchas veces peca de falta de transparencia, muchas veces, por no decir todas, y esto es algo que yo creo que como democracia nos tenemos que plantear, y esto lo voy a decir tanto si se habla del PSOE como si se habla del Partido Popular, me da exactamente igual. Yo creo que la transparencia es muy importante. En este caso, ¿sabes qué pasa? Que además se enturbia todo, porque aquí lo que yo creo que hay detrás es una estrategia de tumbar al gobierno. Esta operación está auditada. Si se necesitan más explicaciones, que se den. O sea, yo en eso siempre voy a estar de acuerdo, pero hay un tema también que cuando tú sientes que todo esto se está haciendo, se está filtrando, se está acusando sin pruebas, para desgastar a un gobierno, simplemente porque quiere entrar otro gobierno, porque, bueno, pues porque le molesta ciertos avances que está haciendo el gobierno progresista actual, ¿no? La subida del salario mínimo, reforma laboral, en fin, una serie como de cuestiones, o como está haciendo el Ministerio de Sanidad, con Mónica García. Bueno, pues al final tenemos detrás a un Partido Popular que activa toda su maquinaria para, en muchas ocasiones, basándose solo en rumores, y acusar a este gobierno y deslegitimarlo. Entonces yo también ahí entiendo que el gobierno pueda tener cierta cautela a la hora de decir o no decir, o dar unas explicaciones o dar otras, siempre y cuando esté auditado. Si es que yo creo que al final esa es la cuestión. O sea, en realidad las cosas se han hecho bien y están demostradas. Lo que pasa es que seguir haciendo ese juego a la derecha, a mí lo que me parece es que es una barbaridad. ¿Se han hecho bien las cosas, Iván? Pues por supuesto que no. Al final tenemos que tener en cuenta que, aunque podamos decir que en primera instancia se hizo una auditoría rápida, que por supuesto el tema
tema está llegado y está en los tribunales, precisamente porque no se ha hecho todo de manera limpia de lo que teníamos, yo voy a coger simplemente tus palabras. Hablas de transparencia del gobierno. Recordemos que vosotros, desde Más Madrid, estáis formando parte de este gobierno y todavía yo no he visto a la ministra de Sanidad ni he visto a ninguno de vuestros miembros criticar esa presunta corrupción que pudiera existir en el Partido Socialista. No he visto una crítica feroz a lo que ha ocurrido en el Ministerio de Transportes durante Ábalos. Lo que estamos conociendo estos días, yo no he visto ni una sola palabra. Estás hablando del gobierno anterior. Pero estás hablando de cosas que sucedieron con el gobierno anterior. Formáis parte del mismo gobierno y le dais apoyo institucional. Tú muy bien has dicho, son presuntas. Apoyo institucional dentro de la Asamblea de Madrid. Sí, claro, pues entonces me gustaría que la presunción la reservarais para todos los ciudadanos, cosa que no hacéis. Pero en este caso también tenemos que tener en cuenta que mientras que se mandan unos WhatsApps, pues luego al final, ¿qué pasa con las auditorías? Porque tenemos a una ministra de Sanidad que, ¿qué pasa? No ha habido nada que auditar durante la etapa de las mascarillas, no ha habido que hacer ninguna auditoría posterior. ¿Qué pasa con todos esos se está haciendo con los contratos del Ministerio de Sanidad, no de Transportes? ¿Qué ha pasado con todas? No, porque es que resulta que hay que hacer auditorías aquí de todo y precisamente pues de lo que Mónica García, en el Ministerio de Sanidad, hace auditorías. ¿Dónde están esas auditorías? A ver, responde ahora Beatriz. Claro, no, respondiendo a esto último, primero, el Ministerio de Sanidad hace auditorías de los contratos que se producen y que se han producido en el marco del Ministerio de Sanidad. Lo que no puede hacer la ministra Mónica García son auditorías de lo que hizo el gobierno anterior, del que ella no formaba parte, en otro ministerio que no es el suyo, que es el Ministerio de Transporte. Bueno, pero ¿dónde están las mascarillas, la auditoría de las mascarillas de hace 5 años, de Baleares, de Canarias, donde participan yo creo que los socialistas? Estás mezclando temas. Yo creo que aquí hay como que ser rigurosos. Mónica García efectivamente no puede hacer auditorías de lo que pasa en el gobierno de Baleares porque ella no tiene competencia sobre el gobierno de Baleares. Filtraciones, en todo caso, al margen de las auditorías, lo que está claro es que hay una filtración de los WhatsApps de un presidente del gobierno, algo inédito. Yo creo que aquí estaremos de acuerdo los tres. Es inédito ver filtrados los WhatsApps privados de un presidente del gobierno. Hablando ya ahora de la filtración, apuntaba antes Iván, el que puede estar detrás la mano de Ábalos. Bien autorizando, bien directamente filtrando, bien él mismo, bien a través de personas interpuestas, pero filtrando o autorizando. ¿Eso es un aviso al gobierno? Yo creo que es un aviso al gobierno, es un aviso a cualquier persona en realidad, ¿no? O sea, estamos en una democracia y tenemos unos derechos, ¿no? También a la privacidad, cualquier político y cualquier ciudadano, y que se esté filtrando conversaciones personales es una cosa grave. Y de hecho, mira, os voy a poner un ejemplo que ni siquiera tiene que ver con el Partido Socialista. Cuando yo entré de diputada en la Asamblea de Madrid, se filtró un mensaje de la presidenta Ayuso en un WhatsApp que tenía con el resto de diputados donde ella les decía: matadles, ¿no? Refiriéndose a la oposición, como que viniesen a degüello por nosotros. Eso se filtró y a mí eso no me parece bien que se filtre. Es una conversación privada, evidentemente con un contexto, en un contexto determinado y que es privado y que al final yo creo que más allá de que sea privado o no, es que cuando se trata de un presidente o de una presidenta de una comunidad autónoma hay una cuestión de seguridad y hay una cuestión de que hay conversaciones que puede tener, por ejemplo, la señora Ayuso con sus consejeros o con el señor Serrano, con el señor Osorio, en su día con Pablo Casado, con unos WhatsApps que es que yo no quiero conocer y yo no tengo por qué conocer, los ciudadanos no tienen por qué conocer, porque son conversaciones privadas en las que se hablan muchas cosas, en las que se debaten muchas cosas privadas y con un contexto. Igual que yo no quiero saber cómo son esos WhatsApps de la presidenta Ayuso, tampoco me parece bien que el presidente del gobierno de España tenga conversaciones con un ministro y que eso se filtre. ¿Emails privados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso? Bueno, es que al final eso realmente no fue una filtración. No, eso aparecieron por ahí. De repente, mágicamente, aparecieron en la Asamblea de Madrid. Lo pregunto. Eso no fue una filtración. Aparecieron en los medios. Ahora diréis que somos nosotros. Eso no fue una filtración y, en cualquier caso, el novio de Ayuso no es el presidente de la Comunidad de Madrid. Da igual, aunque sea, un particular. Estamos hablando de lo que tú has dicho. Hay una ley y hay una constitución y tenemos unos derechos. Los mismos derechos se pueden aplicar para el presidente del gobierno que para cualquier ciudadano particular. Yo entiendo que eso no se entiende muy bien desde la izquierda, que siempre hay un problema. Hay una cuestión perfectamente, te lo aseguro. Lo que está claro aquí es una cuestión de seguridad. Se han filtrado mensajes privados. Yo creo, siendo justos, que nadie pasaría el examen de los mensajes privados. Es decir, si a mí me cogen mensajes privados y se los publican, nadie pasaría ese examen, porque hemos dicho de todo. Pero ahí, si una de las partes implicadas lo hace. Exacto, pero no, ahí voy. Pero que somos mayorcitos, que somos mayorcitos. Claro, que aquí todos tenemos conversaciones, no pasa absolutamente nada y que estamos hablando de un presidente de un gobierno. Pero es normal que el presidente del gobierno, por cuestiones de seguridad, hable de cuestiones sensibles, por ejemplo, lo veíamos antes, el rescate de Europa por WhatsApp. Hay que ser operativo y muchas veces, evidentemente, claro, si hay pero es cosas que también que es una cuestión de seguridad. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, al margen de que me parece, en fin, de que ni tan siquiera yo mismo, lo digo así de claro, pasaría un examen de conversaciones privadas, ni yo mismo ni nadie. Tampoco son pero también
Bueno, ya, pero hablar de un rescate de Europa vía WhatsApp, es decir, eso no es... Yo creo que es una cuestión de operatividad. Es el presidente del gobierno, Es una ¿no? cuestión de operatividad. Y a veces, a ver, el presidente del gobierno tiene muchas competencias y tiene muchos temas al día. Evidentemente habla con todo el mundo rápido y eso está bien. Y a mí me parece que es algo que está bien. Y el problema aquí es que eso se filtre. No es que lo hablen por WhatsApp o que no. Claro que todos tendremos mensajes, evidentemente, pero que es que además ni siquiera, que lo que dicen esos mensajes es un petarda, es un pájaro, que es completamente absurdo, que se está haciendo aquí una bola de nieve enorme que no tiene ningún sentido. Pero también, en cuanto al contenido político, pregunto, también demuestra una cierta hipocresía. Es decir, si pensaba que todo eso de Pablo Iglesias, lo que hemos visto en los WhatsApps, de cuñado, bueno, lo que se veía, hombre, incluirlo en el gobierno... Yo creo que ¿no? la relación de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez era más que conocida, o sea, tampoco, es que no dice nada que no supiésemos, No, que claro, se llevaban claro, mal, Pero si claro. es que hay el Si tema, es que Hugo, volvemos a lo mismo. No es una cuestión de contenido, de lo que diga de unos, de otros, y yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Todos al final, de manera operativa, estamos acostumbrados a que es mucho más rápido, mucho más fácil mandar un WhatsApp que mandar un email, no sé qué, tal. Mucho más fácil. ¿Tú pasarías mucho más el sencillo. examen de cuestiones Yo creo privadas? ni yo ni nadie, estoy de acuerdo. Bueno, que todos pues al final entonces- tenemos conversaciones, pues mejor tono, peor tono, también depende de la confianza, y está claro que lo que reflejan estos mensajes es que Ábalos y en este caso Pedro Sánchez podrían ser prácticamente la misma persona porque la confianza era absoluta. Pero el tema está no en eso, el tema está en que ¿Es por Miguel un Ángel lado Rodríguez es Ayuso? no podríamos. Alfonso Serrano es Ayuso o el novio de Ayuso es Ayuso. Son personas Porque si hablamos de completamente confianza, distintas. pues exactamente Son con Ábalos y Pedro Sánchez, Son ¿no? personas, son Esa- personas completamente distintas, pero que en este caso las órdenes que le dictaba Esa al uno doble y al vara de otro, medir. porque yo no, esa es la misma vara de medir que siempre ocupe. Es como decir que en este caso, pues el rejón era Mónica García. Yo, Es por que eso no te lo digo- es. te digo la Es que misma- no lo te es. digo la Y misma- por te eso, digo pero la yo no misma tengo esa dirección. doble vara de medir. tenemos también más noticias esta semana. Parece que hay un informe del AUCO por ahí que va a salir en breve. Que ponen el foco siempre manteniendo, yo desde luego lo voy a hacer, la presunción de inocencia hasta que no haya un juicio. Si es que lo hay y una condena, aquí siempre todo el mundo es inocente. Presunción de inocencia es un pilar básico de nuestro Estado de Derecho, pero es noticia, hay que contarlo, hay que analizarlo. Parece que va a salir un informe de la UCO, ya se conocen pinceladas que ponen el foco a Santos Cerdán, actual secretario de organización del Partido Socialista, número 3 del PSOE, que desde luego, si efectivamente ese informe de la UCO pues muestra algún tipo de indicio, apuntaba también nuestros compañeros de artículo 14, apuntaban que parece que la trama le pudo haber dado presuntamente un audio, un coche a Santos Cerdán, actual, insisto, secretario de organización del PSOE. Santos Cerdán, el propio Santos Cerdán, hace unas semanas negaba absolutamente el tema de la corrupción. Escuchen. El Partido Socialista y esta dirección, como digo, siempre hemos tenido una cosa bien clara, que la corrupción no la aceptamos. Vinimos a este gobierno de España quitando un gobierno corrupto. El gobierno del Partido Socialista y el Partido Socialista es un partido limpio. La corrupción no la aceptamos, dice Santos Cerdán, el secretario de organización del Partido Socialista. En todo caso, claro, que haya un informe que pongan de la UCO, que pongan el foco a Santos Cerdán, esto amplía un poco más la investigación del caso Koldo, parece. Mira, yo creo que la corrupción se condena, y yo por lo menos, y desde Más Madrid la vamos a condenar, en cualquier caso, venga del partido que venga. Y esto siempre va a ser así. Cuando salga ese informe de la UCO y veamos el contenido, Claro. podremos juzgar. Ahora mismo no tenemos ni idea, no hemos visto ese informe y no ha salido. Entonces creo que tenemos que dejar de hablar de rumorología y hablar de los problemas que de verdad tienen los españoles y los madrileños. Bolaños, el ministro Bolaños ponía la mano en el fuego por Santos Cerdán, también el propio Zapatero también ponía la mano en el fuego, no dijo estas palabras textuales, dijo que confiaba, ¿no?, en Santos Cerdán, pero Bolaños, el ministro, sí que pone la mano en el fuego por Santos Cerdán. Escuchen. Dicho que ha defendido la honestidad del presidente Pedro Sánchez, ha puesto, como decimos todos ahora, y dice María Jesús Montero, casi la mano, ¿no?, en el fuego por él. Me gustaría saber si también defiende la honestidad de Santos Cerdán. Si usted, al margen de lo que se publique o no, Santos Cerdán es una persona para usted honesta, ¿pondría la mano en el fuego por él? Sí, con toda claridad. Mire, se lo digo además con esa claridad. ¿Qué sucede? Fíjese el mero hecho de que estemos hablando de este tema. Hoy se conoce una posible filtración de un informe que puede en los próximos días emitirse, que todo el mundo desconoce, que puede ser lo que hoy se ha filtrado en un medio de comunicación, puede ser cierto al 100% o puede ser falso al 100%. Bueno, pues ya solo esto ya supone poner en entredicho la honorabilidad de una persona. ¡Qué indefensión para la gente! Pone la mano en el fuego el ministro Félix Bolaños por Santos Cerdán. Todavía me cabe conocer efectivamente, ¿no?, qué dice exactamente ese informe de la UCO. Ya conocemos algunas pinceladas, algunas filtraciones de lo que puede llegar a aparecer en ese informe de la UCO, que ponen el foco, al menos en el foco informativo, como no puede ser de otra forma, como es lógico, porque hay un informe de la UCO que se supone que va a salir, ¿no?
pero se pone en el foco a Santos Cerdán. Claro, y en este caso, pues yo entiendo que los compañeros tuyos de artículo 14 entiendo que no tienen ninguna voluntad de hacer mal o de hacer bien, simplemente cogen la información y la trasladan conforme les llega. Entonces yo voy a dar, por cierto, lo que publican los compañeros de artículo 14, y lo que queda claro es que en principio, pues todo lo que parecía que pudiera estar ocurriendo en el Partido Socialista de corrupción, que además fíjate la casualidad, no solamente es Koldo, no solamente es Ábalos, no solamente es Cerdán, qué casualidad que siempre al final son las mismas personas, que además recordemos que Cerdán hace la misma función que hacía Ábalos antes dentro del propio Partido Socialista. Por lo tanto, al final, Pedro Sánchez, lo que queda claro es que también su política de recursos humanos a la hora de elegir quiénes son los líderes del Partido Socialista o quiénes le ayudan en la gestión, pues al final deja mucho que desear, salvo que él también forme parte de estas cuestiones, ¿no? Pero lo que también queda claro es que al final el Partido Socialista tiene un problema con la corrupción y no son capaces de quitársela encima. Es decir, Ábalos por un lado, Koldo por otro, en este caso Cerdán. Y recordemos que Cerdán es el que ha estado negociando una de las leyes más corruptas de la historia de España, como es la ley de amnistía. Por lo tanto, al final, todo siempre queda en casa. Bueno, repetimos lo de la presunción de inocencia, desde luego, hasta que no hay un tipo de condena, que no se puede condenar a nadie, y desde luego aquí en este programa no se va a condenar a nadie sin que haya una condena, como es lógico. Pero en todo caso, ¿ha hecho correctamente, porque esto incluso hay críticas internas del PSOE, como ha llegado a los medios de comunicación, ha hecho bien Sánchez en ratificar en el Congreso hace poco, a finales del año pasado, ¿no? Bueno, ya hace poco, ya hace bastante, ya pasan los meses aquí, pero bueno, en fin, en el último Congreso del PSOE a finales del año pasado, ratificar a Santos Cerdán como secretario de organización del PSOE, pues claro, hay críticas internas de militantes y de políticos del PSOE que dicen, bueno, sea o no culpable, sea o no inocente, hombre, si está en el foco mediático o si hay posibilidades de que aparezca, porque ya había rumores de esto, hizo bien en certificar a... Mira, yo creo que al final todos estos rumores tienen una intención, que es deslegitimar al gobierno de España. Lo que no puede hacer el presidente del gobierno es tomar decisiones en base a rumores. Si el presidente del gobierno tuviese entonces la certeza de que Santos Cerdán de verdad estaba implicado en toda esta trama, evidentemente lo hizo mal. Lo que yo no sé es, primero, si él está implicado. No se sabe, de momento no lo sabe nadie más que la UCO, que es quien está elaborando el informe. Y segundo, tampoco sabemos si eso lo sabía el presidente del gobierno. Entonces yo creo que hablar de capitán a posteriori, hablar a capitán a posteriori de cosas que han podido pasar presuntamente, pero que son rumores todavía, pero qué tal, yo creo que es un error. Pero en cualquier caso, hablemos un poco, yo creo que de cómo se tienen que gestionar estas cosas, porque es que si no, no sirve de nada como toda esta conversación. Yo creo que es completamente pues habitual, por desgracia, que haya corrupción en partidos políticos, en empresas, en cualquier espacio. Por desgracia, insisto, porque no pasa en todos los partidos y yo ahí también quiero sacar pecho de que en Más Madrid no hemos tenido ni un solo caso de corrupción y yo creo que eso también hay que ponerlo encima de la mesa. No somos todos iguales, pero en cualquier caso, si existen, la cosa es cómo se gestiona eso. Tú puedes hacer dos cosas, o mantener en el poder a las personas que están involucradas o presuntamente involucradas en tramas de corrupción, que es lo que hace el Partido Popular de toda la vida, incluso echar a las que señalan esa corrupción, como pasó con el caso de Pablo Casado, ¿no? O sea, es que ahora mismo tenemos a personas que están involucradas en tramas de corrupción que directamente se las ha aforado. Tramas de corrupción. A ver, lo de Pablo Casado se ha llevado a los juicios. Sí. El gobierno con la fiscalía, con los jueces. Fenomenal, pero se echa a las personas. Se ha archivado. Se echa a las personas. Se echa a las personas que denuncian. A personas que dicen falsedades. Y esto ¿cómo vais a ser vosotros corruptos si no habéis gobernado en ningún sitio? Cualquiera del Partido Popular que denuncie un caso de corrupción se le va a echar, pero pasó con Pablo Casado. Es mentira, pero que lo de Pablo Casado al final... A ver, con Pablo Casado, ¿qué pasó? Díselo a la audiencia. ¿Acaso Pablo Casado... Que se puso a investigar, se puso a investigar. Ni siquiera a acusar. Se puso a investigar. Y Isabel Díaz Ayuso activó toda la maquinaria para expulsar del partido a Pablo Casado. Todo archivado. Y eso fueron los propios militantes y fue el propio Pablo Casado. Todo archivado no. Porque el novio de Ayuso todavía sigue... Todo archivado. El novio de Ayuso antes de ser el novio de Ayuso. Perfecto. Me encanta que os inventéis las cosas. Bueno, en cualquier caso... Pero que no les haga ningún novio a Mónica García de hace 20 años. Vamos a hablar de otros casos. Un segundito. Es que no es solo con el caso de Pablo Casado. Es que hay presuntos... que Cerdán comparezca en la Asamblea de Madrid para explicar, o con el Congreso, qué casualidad que nunca pedís la comparecencia. Qué casualidad, efectivamente. Tenéis aforado a personas que están investigadas y las habéis metido directamente en la mesa de la Asamblea de Madrid para que estén aún más blindados, personas que están presuntamente implicadas en dos tramas de corrupción: Arroyo-Molinos y la formación profesional en la Comunidad de Madrid. Enrique Osorio, el presidente, y Ana Villar, la vicepresidenta. Eso lo ha hecho Isabel Díaz Ayuso. Lo que no se puede tener es esa doble vara de medir. Yo condeno la corrupción en cualquier partido. Y claro que quiero que venga a comparecer quien sea que haya gestionado dinero público. ¿Y por qué no la Asamblea de Madrid está en la Comunidad de Madrid.
Claro, Las cosas hay que hacerlas en los espacios donde hay que hacerlas. Lo que no puede ser es venir aquí y decir, Pero es que no, vosotros el Partido solamente Socialista, formáis que parte- corrupto es es. que me encanta, solamente formamos Cuando parte ni de la siquiera Comunidad de Madrid hay cuando una sola somos de la Comunidad de sentencia. Madrid. Luego resulta que nosotros Es que no tú me has formamos parte del preguntado por la Gobierno de Asamblea de España. Madrid. Tú me has preguntado por la Asamblea de A Madrid. ver, España, creo, porque no lo perdona, apoyáis tengo que en decir una el cosa. No pinta mucho que Santos Cerdán comparezca a la Asamblea Exacto. de Madrid. Tendrá que En el comparecer Congreso de en los el Senado o en el Diputados, porque Congreso, tampoco digo lo yo, apoyáis, o en ambos porque sitios. vuestro Eso grupo sí, claro. parlamentario Yo no lo defiendo, apoya. Vamos a ver, defiendo es que que no está Santos implicado en Cerdán- nada todavía. defiendo que Santos Cerdán dé, en fin, explicaciones. Por supuesto, faltaría más, pero que tiene que darla, que esté en el Congreso o en el Senado. Que es Bueno, obligación. pero en el Congreso porque Y en no cualquier apoya, caso porque todavía no está apoyáis. implicado en nada. Es Pero que en el estáis Congreso hablando los de diputados rumores porque hablamos. estáis enfangando, porque queréis que caiga el gobierno progresista de España. Esto no Ese va es de el gobierno tema. progresista. Claro Es que una va, corrupción claro que que no se va. aguanta. Es que apoyáis la corrupción. Todavía no he visto ningún líder de Sumar, de ninguna de las partes, decidir En nada, absoluto. Nada, En pero de absoluto. todo este caso. Todo nada. lo contrario. Todo lo contrario. Lo que no hacemos es dar bola a la rumorología que desde la derecha y la extrema derecha estáis activando. Con toda esa maquinaria mediática que tenéis. Pero y que con maquinaria mediática, si vosotros tenéis el Por mayor Dios, presupuesto por Dios, de promoción de por medios de Dios, toda la historia de España, por si habéis Dios. movido Mira los dinero en los presupuestos de la presupuestos, Comunidad de Madrid. si habéis movido, Mira o sea, dónde se más gasta de el dinero de la 2.000 millones de Comunidad de televisión Madrid. española en promoción. No desviemos el debate en cuestiones que no van en el debate. Aquí, como ven, hay pluralidad, hay dos voces, máxima pluralidad y, en fin, aquí se puede decir de todo como están ustedes comprando. Hay más debates, porque Más Madrid, precisamente, me gustaría que lo comentaras tú para iniciar el debate, vais a poner en marcha, en fin, una iniciativa para prohibir la tauromaquia. Bueno, más o menos. Más o menos. Más o Pues menos. explícalo tú, Beatriz. Lo primero es que no lo vamos a poder poner en marcha porque el Partido Popular, Vox y el PSOE no nos lo han Bueno, permitido. pero habéis puesto intentáis... Lo una que hemos iniciativa hecho, nacional. efectivamente, hemos presentado una iniciativa en la Asamblea de Madrid el miércoles para, no como tal prohibir la tauromaquia, que ya nos gustaría, ha sido una iniciativa de mínimos, simplemente para ver si encontrábamos cierta complicidad con el resto de partidos políticos. Y lo que pedíamos era que la tauromaquia no reciba subvenciones públicas y que, bueno, no sea considerada como un bien de interés cultural en específico, ¿no? O sea, es decir, que no reciba dinero público una práctica que de por sí no se sostiene, que de por sí no se mantiene. Y esto, mira, yo soy la persona menos liberal que vas a encontrar, pero es que cualquier liberal te defendería que no se puede dar dinero público, que no se puede dar paguitas a algo que por sí solo no se sostiene. En este caso, encima, estamos hablando de maltrato animal, pero bueno, eso es otro debate que ni siquiera entramos con esta proposición. Pero aquí el debate, yo te voy a decir clarísimamente, me da repugnancias con la tauromaquia. O sea, en un sitio que jamás voy a entrar, se llama en una plaza de toros. De hecho, me cago fuera. O sea, cuando antes de vivir aquí en Madrid, mi familia vino a la plaza de toros, esta de las ventas, creo que es, y yo me quedé fuera. O sea, soy incapaz de entrar a una plaza de toros. Eso lo tengo que decir públicamente. Me da asco, repugnancia absolutamente. Pero aquí el debate de fondo es, claro, que hay gente que lo ve como cultura. Entonces, que al final no es subvencionar a los toros, no es subvencionar una parte de nuestra Mira, cultura. no lo ve- Ese es aquí el debate. No lo ve como cultura ni siquiera el gobierno del Partido Popular, que antes sí que salía ese dinero de los presupuestos de cultura y ahora salen de turismo. Es decir, lo de que la tauromaquia, los toros no son cultura, lo compra hasta el Partido Popular. En cualquier caso, la cultura y las tradiciones, yo estoy de acuerdo en que hay que mantenerlas. Claro, La cosa es que hay que ese es el debate. actualizarlas. No estamos en el siglo XX ni en el siglo XIX, estamos en el siglo XXI. Hay que actualizar Y en también el la siglo Semana XXI, Santa, por el supuesto. maltrato animal es algo que no se puede permitir, es algo intolerable. Y por eso, precisamente, estamos diciendo, con dinero público no debemos pagar algo que, lo siento mucho, pero es que es maltrato animal. Y en el siglo XXI no podemos permitir eso. Por eso vamos a la Asamblea de Madrid y no decimos prohibir la tauromaquia, que ya nos gustaría. Lo que decimos es dejar de pagar con dinero público la tauromaquia. Y yo creo que eso es algo normal. Pero es que además es algo que tiene tela. Cifuentes destinaba menos de 1 millón de euros a la tauromaquia. Ayuso destina 4,5 millones a la tauromaquia. Esto es una barbaridad. Hemos llegado a un punto en el que algo que ya ni siquiera 2 de cada 10 españoles te compran está siendo financiado con dinero público más que antes. Esto no te lo compra ningún liberal, esto no te lo compra ni siquiera los propios españoles ni los madrileños. ¿Tú vas a los toros, Iván? Yo, por supuesto, voy a los ¿Te toros. gustan los De toros? hecho, a mí Bueno, me ¿tú lo gusta ves el como, te lo preguntaba, porque Yo tú lo ves como tradición? Yo lo veo como una Como tradición, cultura. lo veo como una actividad cultural y la verdad. ¿Te gusta ver cómo, iba a decir una palabra... ¿Cómo vas a decir en fin, cómo matan a un toro? O sea, Sí, iba a decir yo, eso, exacto. Las cosas, dilas como son. Al final yo entiendo que forma parte del espectáculo, de la cultura y entiendo que forma parte de la tradición y del evento cultural.
cultural. Al final lo que tenemos que entender es que los toros no es una tradición de hace un día ni de dos, sino que esto ya viene desde hace muchísimos O sea, que tú crees que hay que subvencionar a toda la maquia. Por supuesto, porque es una actividad cultural, porque al igual que subvencionas museos y Pero exhibiciones... cualquier actividad cultural Pero lapidar a las mujeres adúlteras, por ejemplo, Pero eso es una en cuestión, Irán también es tradición. Eso es una cuestión religiosa que no va por un tema cultural. Lo estás juntando. Es que esto tampoco va por un tema cultural. Nada tiene que ver. De hecho, el presupuesto dice es que le dan 4 millones de euros, vale, pero es que eso supone 0,56% del presupuesto total es que me de da cultura. O sea, igual. es una Me da cuestión... No, es que me sacas el dinero, no, es que hay que quitar la subvención. Pero si es que los museos de la Comunidad de Madrid reciben más de 250 millones de euros. De hecho, no. De hecho, a la Fundación Toro de Lidia se le está destinando una subvención nominativa a la Fundación Toro de Lidia y, sin embargo, se ha quitado todas las subvenciones nominativas a la música y la danza, a las escuelas de música y danza. 1,7 millones. Por favor, se está poniendo como más importante los toros y la tauromaquia que la música y la danza. Eso es lo que hace la Comunidad de Madrid. Eso es lo que hace Isabel Díaz Ayuso. Pero si sois vosotros los que quitáis las subvenciones a la música y la danza, ¿cómo me puedes decir que vamos nosotros en contra de la cultura? Lo que vamos en contra es del maltrato animal. O sea, entonces te estás contradiciendo, porque tú lo principio que me has dicho es que es un problema de dinero y ahora me sales no te con he dicho que sea un problema de dinero. Me has diciendo que era un tema de problemas presupuestarios. No, has dicho maltrato animal. Entonces, aclarad. Tenéis que aclarar vosotros. No hay maltrato animal en la tauromaquia, Iván, te pregunto. Yo considero que forma parte del espectáculo. Vale, pues vamos, yo en este caso tengo que decirlo, estoy más de acuerdo con Beatriz, vaya, lo veo un maltrato animal como un pino, de matar a un animal ahí, tal, bueno, en fin, que soy presentador, tengo que dar mi opinión. Hay más temas y terminamos. Todavía siguen sin dar explicaciones, no hay ningún tipo de explicaciones sobre el apagón que hemos vivido hace un par de semanas. A ver, es una cuestión compleja el tema del apagón, determinar cuáles son las causas en plural, porque desde luego un apagón nacional no se genera por un único suceso, sino que hace falta múltiples sucesos. En todo caso, no hay ningún tipo de explicación, no nos han dicho desde el gobierno ningún tipo de hipótesis que manejan de investigación, absolutamente nada. O sea, absolutamente nada. ¿Cuánto más tiempo vamos a estar esperando hasta que nos digan no la causa concreta, sino al menos lo que se está investigando, qué se está haciendo? Falta de información, yo creo. Ya está bien de la falta de transparencia, ¿no? Yo creo que eso no es del todo cierto. Mira, no sé si fue ayer o antes de ayer, cuando la ministra de Transición Ecológica en el propio Congreso de los Diputados ya dijo las hipótesis que se habían descartado y las que seguían manejando. Yo creo que este problema podía tener muchos orígenes, algunos más peligrosos que otros, la verdad. Yo creo que en un primer momento todos desde el ciberataque hasta tormenta. Claro, lo que no podemos hacer es salir a decir cosas de las que no tenemos certezas, porque asustamos a la gente. Ellos están manejando una serie de hipótesis, ya nos han dicho cuáles han descartado, ya nos han dicho con cuáles siguen trabajando, y cuando tengan toda la información la contarán. Yo creo que en ese sentido lo que hay que ser es rigurosos, porque es un tema que da mucho miedo y que ha podido dar mucho miedo. En cualquier caso, yo creo que esas explicaciones se darán, igual que se han estado dando lo que se sabía hasta el momento. Es un tema totalmente complejo, pero para mí, y yo creo que esta también es una alegría, es que el día del apagón no hubo ningún problema en las calles. Salió el señor Almeida diciendo esto de iba a haber disturbios, no sé qué. Yo lo que vi en la calle era, por un lado, gente que por los motivos que sea lo estaba pasando mal, pues porque a lo mejor es gente más mayor, se quedaba encerrada en un ascensor y tal, y el resto estaba en la calle tan tranquila, en una plaza tomando algo. O sea, estaban, pues respetando y siendo solidarios con la gente. Entonces yo creo que ahí tenemos que sacar un poco de orgullo también de país, ¿no? Claro, podemos sacar orgullo, pero bueno, eso podríamos sacarlo si hubiéramos tenido la capacidad de compararlo con otro país de la Unión Europea. Qué casualidad que resulta que eso no ocurre en otros países de la Unión Europea. Entonces no tenemos capacidad de compararlo. Yo entiendo lo que quieres decir, pero es que al final las explicaciones no las vimos durante el día. Salió el presidente del gobierno, incluso más tarde que, por ejemplo, el gobierno portugués, que les ocurrió lo mismo, no dijo nada. Acabamos viendo que se ha dicho de todo, pero no. Pero hay que y todos los expertos van en la misma dirección. Te doy la palabra. Hay que reconocer efectivamente que tiene razón Beatriz. Hubo una comparecencia esta semana pasada de Agensel, de la ministra, en donde sí que descartó posibilidades, entre ellas la de un ciberataque. Escuchen. Puedo trasladar una muy buena noticia. ¿Por qué es buena noticia? Que tras analizar y empezar ese nivel 1, que es el operador del sistema, y haber analizado todos los datos correspondientes, no se han hallado indicios de que el operador del sistema haya sido objeto de un ciberataque. Creo que es muy buena noticia. Insisto, no hay indicios respecto al operador del sistema que Red Eléctrica haya tenido.
descarta, sí, la ministra, lo acaban de escuchar, esta semana pasada descarta el ciberataque, pero bueno, todavía, como decíamos antes, falta yo creo que más explicaciones, desde luego, de lo que ha ocurrido con el apagón. Sí que es cierto, efectivamente, que ha habido descarte de esta teoría del ciberataque, al menos es una buena noticia, ¿no? Que no haya sido un ciberataque, yo creo, porque un ciberataque, desde luego, pondría en jaque la seguridad del país. Sí que se ha descartado, pero como decíamos, Iván, continúa, estabas tú con la palabra, faltan muchas más explicaciones. Muchas más explicaciones también por parte de Red Eléctrica, porque es que también resulta que tenemos uno de los peores eventos que han ocurrido en la historia reciente de España, y que es cierto que duró poco tiempo, pero que tiene una trascendencia muy importante y que seguimos hablando de él, por lo tanto, tiene esa importancia. Aquí no ha dimitido nadie, nunca pasa nada, la culpa son de las eléctricas, que son malvadas y capciosas. No, es que al final lo que estamos hablando, aquí nunca nadie ha hecho nada, en el gobierno nunca nadie se ha equivocado. Tenemos a alguien a más de medio millón de euros al año gestionando eso, y tenía ya alertas desde días de antes, que eso también lo hemos conocido de expertos de las propias eléctricas, e incluso la propia Red Eléctrica Española ya había elaborado un informe respecto a eso. Entonces, pero nunca pasó nada, nunca dimite nadie. Entonces, ¿tú crees que Carlos Mazón tendría que haber dimitido? Por supuesto, yo dije que sí que tenía que haber dimitido. Vale, pues entonces... Y lo dije aquí en otro programa con una compañera. Vale, pues entonces que el Partido Popular se ponga las pilas. Lo que no puede ser es que ahora mismo... Las pilas, es que no habéis pedido responsabilidades. No, porque estamos esperando a tener toda la información. Pide responsabilidades. Igual que yo me mojo aquí, mojate tú. Yo me estoy mojando. Di que dimita. ¿Quién tiene que dimitir del gobierno por esta responsabilidad? Nunca hay información de la valla. Es que tú lo que quieres es que dimita gente que igual no ha tenido nada que ver con este tema. Por la responsabilidad vigilando, porque los informes que saber lo que pasó. Expertos ya habían dicho lo que había pasado. Pues mira, muy sencillo. La presidenta de Red Eléctrica Española y la ministra, que ya la han mandado de una patada a Europa, pero en este caso Teresa Rivera tenía que haber dimitido no solamente por la nefasta gestión de la Dana, sino también por esto, porque al final esto no la es una nefasta gestión de la Dana, de la ministra de Transición Ecológica. No hizo nada. Por favor, o sea, que han muerto 228 personas por culpa de Carlos Mazón. O sea, no, por favor. Por parte del o sea, no, ese cinismo, de verdad. Hombre, claro, por supuesto que aquí nunca pasa nada. Mira, yo estoy bastante de acuerdo. Yo estoy bastante de acuerdo en que hay que dimitir cuando se demuestra que algo se ha hecho mal. El problema es que todavía no se ha demostrado. Yo lo que quiero es información. Nunca se demuestra nada. Nunca. Yo creo que desde el Partido Popular no podéis darnos lecciones de dimisiones, la verdad. Pero en cualquier caso, es que yo ni siquiera aspiro a eso, porque es que no somos iguales. Yo claro que quiero que haya dimisiones, pero que haya dimisiones cuando haya información veraz y sepamos lo que ha pasado. Y sepamos lo que ha pasado. Nos hemos quedado sin tiempo. ¿Qué tal San Isidro, Beatriz? ¿Bien? A mí me encantó. Yo me lo pasé muy bien en la pradera, la verdad. ¿Qué tal San Isidro? Maravilloso tiempo y vamos. Bueno, maravilloso tiempo, hacía un frío, vamos. Pero eso eres tú. Y fíjate que tú siendo gallego. ¿No fuiste a las ventas? Esas cosas, pues la verdad que no. Aproveché para descansar un poco en casa, que hay veces que toca parar. Bueno, pues con esto nos quedamos. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Iván. Un placer como siempre. Y muchas gracias a todos ustedes también por vernos un fin de semana más aquí en Es Política, en Es Diario. Ya saben, este es un programa de debate además intenso, pero también con todos los puntos de vista, con todas las informaciones. Y desde luego aquí lo que siempre tratamos de dar es esos datos, esas informaciones para que ustedes saquen desde casa las conclusiones. Muchas gracias por vernos. Nos vemos. Recuerden suscribirse, seguirnos en nuestra página web, en todo. Nos vemos. Chao. Gracias.